Abran su Biblia en el libro de Eclesiastés. Está enseguida de Proverbios, Salmos, Proverbios y luego Eclesiastés. Vamos al capítulo 11. Vamos a dar lectura al verso 4. Es un verso muy corto, pero tiene tremenda sabiduría y enseñanza. Eclesiastés capítulo 11, verso 4. ¿Me sigues con tu vista? Y dice a la letra la palabra de Dios. El que al viento observa, no sembrará. Y el que a las nubes mira, no segará. Tremenda sabiduría, ¿verdad? Muy bien, con esta lectura damos el paso a nuestro pastor Ismael. Feliz sábado para todos los que nos encontramos aquí. Dios los bendiga. Es un gusto verles y estar aquí con ustedes. El sábado es un día muy especial donde nos encontramos con nuestra familia espiritual. Hay personas que no tienen una red como los cristianos, ¿no? En quien apoyarse, escuchar un testimonio como el del hermano Sergio, ¿cierto? Las personas que pudieron ir a visitarlo cuando él estaba enfermo, y todos nosotros cuando estamos pasando por alguna dificultad, el solo saber que hay hermanos orando por nosotros, que están elevando oraciones en nuestro favor, esto la verdad lo llena a uno de emoción y de esperanza. Así que le damos gracias a Dios porque tenemos el privilegio de poder ser cristianos, de poder tener una red de hermanos en Cristo y disfrutamos de ella cada sábado que venimos aquí a la iglesia. Gracias hermano Sergio por su testimonio y alabamos a Dios por el poder de Él manifestado en su vida a través de esta cirugía. Y Dios ha obrado en la vida de muchos. Son incontables los testimonios que hemos escuchado, hermanos, de todos ustedes y de cómo Dios obra en sus vidas. Y es una muestra, ¿no?, de cuánto Él nos ama y cuánto está dispuesto a hacer por nosotros. Y dice Pablo que si nos dio a Jesús, ¿cierto?, ¿cómo no nos va a dar también las demás otras cosas? Así que podemos confiar en Él. Estuvimos 5 años, ya para comenzar, estuvimos 5 años viviendo en un contexto agrícola, mi familia y yo. Si les mostrara fotos de Abby cuando era pequeña, con su asadón, ella chiquitita, y teníamos un campo de agricultura ahí donde vivíamos, y ella se iba pequeña allí con el asadón a romper el suelo para poder sembrar. Ustedes se sorprenderían, llegaba ya toda llena de lodo, con su asadón siempre aquí en la parte de atrás. Y era porque veía a los alumnos de la escuela que estaban todos los días practicando agricultura allí. Nosotros veíamos las señoras cómo iban a sus campos a arar la tierra, incluso las escuchábamos cantar mientras araban. Es muy común escucharlas que ellas cantan en conjunto y van arando también. Y ya después de que aran, empiezan a sembrar las semillas, frijol, maíz, algunas con unas técnicas distintas, ¿no? Recuerdo que unas se metían los granos de frijol en la boca y mientras iban con el asadón haciendo los hoyitos, escupían los frijoles en los hoyitos que iban haciendo, ¿no? Yo les saludaba y ya no nos podían responder porque tenían la boca llena de frijoles y a mí me causaba mucha gracia, ¿no? Esto. Pero crecimos en ese ambiente, o más bien Abby creció en ese ambiente. Nosotros estuvimos allí unos 5 años y algo que siempre nos llamaba la atención era que las señoras salían en la mañana muy temprano con su asadón aquí en la cabeza, con sus manos libres, porque a veces había mucho lodo ahí en el camino y para no caerse tenía que tener las manos libres para poder agarrarse a algún lugar. Y se iban y estaban todo el día ahí. Algunos se llevaban a su bebé en la parte de atrás, se lo amarraban con una tela. Y lo que era sorprendente es que ya cuando volvían en la tarde, después de haber
trabajado en el campo todo el día, ellas llegaban a sus casas y cocinaban y pasaban una hora más o menos y comenzaba la lluvia a caer. Es algo así como si ellas se sincronizaran con Dios y terminaron sus labores y Dios dice, bueno, ya terminaron de trabajar, ahora vamos a enviar la lluvia. Y caía la lluvia y a mí me sorprendía porque esto era muy seguido, casi todos los días era el mismo sistema, ¿no? Es como si tuvieran un switch ahí, ¿no? Que le subían y bueno, termino de sembrar y ya luego viene la lluvia. Y a mí me sorprendía ver cómo Dios pues les bendecía, ¿no? De esta forma. Ellas en la mañana se iban y no se preocupaban si iba a llover o no iba a llover, pues ellas no tenían control sobre estas cosas. Ellas solo sabían que su trabajo era agarrar el azadón y ir directo al campo a romper el suelo para sembrar sus semillas. Y todo lo demás pues lo ponían en manos de Dios, ¿no? Y es de lo que habla este versículo. El que al viento observa, no sembrará. Y el que mira las nubes no cegará, Eclesiastés 11:4. En otras palabras, el que está esperando las condiciones perfectas para hacer algo, no lo va a hacer, ¿cierto? Porque probablemente las condiciones perfectas nunca van a llegar. Fíjense que un ejemplo de esto es George Mueller. George Mueller era un misionero inglés que vivió en el siglo XIX en Inglaterra. Y él vio algo que le rompió el corazón, vio muchos niños huérfanos en las calles de Inglaterra, sin comida, sin educación, sin esperanza. Y esto tocó el corazón de George Mueller y tuvo el deseo de comenzar a hacer algo para beneficiar a estos niños huérfanos. Y uno podría pensar, bueno, si él dijera, cuando tenga dinero voy a empezar, cuando tenga apoyo lo voy a hacer, cuando tenga las garantías me comprometo con este ministerio, probablemente, hermanos, nunca hubiera comenzado. Así que comenzó así, comenzó sin nada. Él entendió que si esperaba el momento perfecto, esos niños iban a seguir igual. Así que decidió comenzar un orfanato sin dinero. ¿Se imaginan? Un orfanato sin dinero, sin patrocinadores fijos y sin campañas de recaudación. Su único plan era orar y confiar. Eso era lo único que tenía en sus manos. Hubo días en que los niños se sentaban a la mesa y no había comida. No había comida ahí al frente. Y justo en ese momento alguien tocaba la puerta con pan, leche y provisiones. Yo les invito a buscar biografías de él, son impresionantes. Hermanos, historias como de que el panadero iba y de repente su carro dejó de funcionar y preciso le deja de funcionar enfrente de la casa de los huérfanos y no sabía qué hacer con el pan y pues tiene que donarlo ahí a George Mueller, ¿no? Cuando todos estaban en la mesa sentados sin nada. Y ocurría esto diario, milagro tras milagro, ¿no? Con la leche, con el pan. Él veía cómo Dios obraba por medio de la fe que él tenía en Dios, ¿no? Con el tiempo esa obra creció hasta que más de 10,000 niños fueron alimentados, hermanos, diariamente, educados y cuidados a lo largo de su vida. Muchos huérfanos, incluso generaciones de huérfanos de hoy en Inglaterra, vienen de los orfanatos de George Mueller. Y estos niños fueron acompañados desde que eran pequeños hasta su etapa en que salieron a trabajar y ganarse la vida. Y fueron muchísimos, miles de niños que pasaron por este orfanato. Y todo comenzó porque George Mueller tenía tremendo patrocinador y recursos ilimitados y todas estas cosas, ¿cierto?, para comenzar la obra. Pues no tenía nada. Solamente tenía confianza y la oración. Era lo único que él tenía. Y eso es exactamente lo que enseña la Biblia. No hay que esperar las condiciones perfectas para comenzar. Proverbios 3:5 nos dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Entonces es al contrario, en el momento que tú confías más en las cosas que tienes, en los recursos, en las posibilidades que hay alrededor tuyo, ahí es donde está el error, ¿sí? Pero cuando tú más bien te fías de Jehová con todo tu corazón, está en Él tu confianza, entonces es cuando se logra
tener éxito. Y con esa idea en mente, hoy quiero que miremos la vida de un hombre que pasó muchos años postergando, luchando, huyendo, hasta que aprendió, quizá tal vez un poco tarde, que la verdadera vida con Dios no se vive después, sino ahora. Y ese hombre es Jacob. Me estaba riendo en la mañana porque precisamente nuestro hermano Raudel predicó de Jacob no hace mucho, pero tal vez algo Dios nos quiere decir a través de la vida de Jacob que lo sigue trayendo a nuestras mentes. Jacob desde joven mostró algo bueno, él quería la bendición de Dios por medio de la primogenitura, que era lo que Dios prometía. Y Jacob dijo, véndeme en este día tu primogenitura. Eso está registrado ahí en Génesis 25, versículo 31, palabras de Jacob a su hermano. Jacob se aprovechó de un momento vulnerable de Esaú. Esaú venía del campo y lamentablemente no le fue muy bien en ese día de cacería y volvió con mucha hambre. Y cuando volvió, sintió un olor muy bueno que salía de la cocina, y eran unas lentejas que estaba preparando su hermano. Él no era muy dado a las lentejas, probablemente, era un cazador, le gustaba la carne, ¿no? Pero con hambre, pues todo sabe bien y todo huele bien. Y él en sus palabras, yo no sé si exageró, era la verdad, pero decía él que si no comía de un plato de esas lentejas se iba a morir. Así era el hambre que tenía. Yo he sentido hambre, hermanos, pero a punto que yo diga, si no como me muero, eso debe ser un hambre bastante crítica, ¿no? Y le pide a Jacob de estas lentejas, y Jacob ve allí una oportunidad, dice, esta que se muere. Haría cualquier cosa por este plato de lentejas, y le dice, está bien, te sirvo un plato, pero véndeme tu primogenitura, te la cambio por un plato de lentejas. Y Esaú dice, pues a mí qué me importa la primogenitura, me estoy muriendo de hambre ahorita, lo que necesito es comer, ¿no? Y sin pensar, ¿no? Guiado por el impulso, vende su primogenitura a su hermano, y allí comienza esta historia crítica. De alguna forma, la mamá de Jacob sabía que la bendición iba a ser para él. Dios había dicho que el mayor iba a servir al menor. Esto era algo profético, ya Dios lo había dicho desde antes. Y su mamá sabía esto, ella lo tenía en mente, pero no sabían cómo Dios iba a hacerle para que esto funcionara. ¿Sí? Ellos creían que de alguna forma había que ayudarle a Dios a resolverlo. Algo parecido a lo de Abraham con Agar. No sé si recuerdan que Dios le promete un hijo a Abraham y Abraham se ve muy viejo, su esposa también, y su esposa tiene esta brillante idea de darle a su sierva llamada Agar. Y Abraham dice, pues no está tan mala la idea, ¿no? Y cometen este error y pues hasta el día de hoy sufrimos las consecuencias de este error de Abraham, ¿no? Y algo así parecido ocurrió en la vida de Jacob. Él quiso ayudarle a Dios, no quiso esperar a que Dios guiara las cosas de forma que la profecía se cumpliera, sino que él quiso por sus fuerzas, por su astucia, tratar de conseguir esta bendición. Así que terminó engañando a su padre, no solo mintiendo a su hermano y engañando a su hermano, mintiendo a su padre, deshonrando el quinto mandamiento. Y ustedes saben que cuando uno entra en este ciclo, parece una cadena, ¿no? Donde cada vez vamos de mal en peor. Y dijo Isaac, Génesis 27, versículo 35, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición, le dijo Esaú. Y aquí vemos un principio espiritual muy serio. Querer las cosas espirituales no justifica usar métodos carnales. Entonces nunca Dios va a aceptar que utilicemos nuestros métodos, nuestras tácticas carnales para lograr avances espirituales. Esto no es algo que se justifica. Pablo lo diría siglos después, ahí en Romanos 3:8. Haremos males
para que vengan bienes? Y responde él mismo, en ninguna manera, ¿cierto? Jacob había manifestado fe en las promesas de Dios. O sea, Jacob había tenido fe en las promesas de Dios, pero no esperó que Dios cumpliese su palabra en su tiempo y a su manera. Nos pasa esto seguido, ¿no? Creemos que hay que echarle un poco la mano a Dios. La fe verdadera confía en Dios y espera con paciencia el cumplimiento de sus promesas. Jacob creyó, pero no supo esperar. No supo esperar. Así que lamentablemente a Jacob le toca huir de su casa porque su hermano estaba tan molesto que le iba a quitar la vida. Y ahora lo que parecía un plan buenísimo se convierte en una tragedia. ¿Se imaginan? La mamá rogándole a Jacob que se fuera porque su hermano lo iba a matar. Y la única razón por la que Esaú no mató a Jacob en el instante era para no darle tristeza a su papá, a su papá Isaac. Pero él sí hizo una promesa: el momento que mi papá muera, me le voy encima a este, ¿cierto? Así que su mamá le dijo, mira, vete mejor, no vaya a ser que tu papá muera y tu hermano acabe con tu vida y tengamos ahora dos tragedias, la muerte de tu papá y también la muerte tuya. Así que ve con mis familiares, ellos allá te van a dar cuidado, ve allá y aprovecha también el mismo viaje, consigues por allá una esposa. Y se fue Jacob en este viaje aventurero, ¿cierto? Siguiendo el consejo de su mamá. Y cuando estaba en el camino, dice que se le apareció Dios y le dijo las siguientes palabras registradas en Génesis 28:15. He aquí yo estoy contigo. Esas son palabras de Dios a Jacob mientras estaba huyendo, a pesar de lo que había hecho Jacob, ¿cierto? Y te guardaré por donde quiera que fueres, no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Aquí está también en otra versión. Te traeré a esta tierra, no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. ¿Quién estaba hablando aquí, hermanos? Dios, tremendo, ¿no? ¿No les parece impresionante ver una persona que acaba de engañar a su hermano, engañó a su papá y lo deshonró, le toca salir huyendo, se encuentra con Dios en el camino y Dios le dice, no te preocupes, yo estoy contigo, yo estoy contigo? Y lo que entristece es la respuesta de Jacob. Jacob le dice en versículos 20 y 21, si Dios fuere conmigo, entonces Jehová será mi Dios. Pone un condicionante ahí. Dice sí. En otras palabras, poniendo en duda lo que Dios le había dicho en ese momento. Yo estoy contigo. Y él dice, si Dios estuviere conmigo, entonces Jehová será mi Dios. Ese sí lo dice todo. Todavía no había una entrega total de Jacob a Dios. Todavía había reservas, todavía había cálculo. Jacob no estaba todavía listo para confiarse plenamente a Dios. Tenía fe, pero mezclada con temor y duda. ¿Y cuántos cristianos viven así, hermanos? Creen, pero con condiciones. Obedecen, pero hasta cierto punto. Siguen a Dios, pero guardando un plan B. ¿Sí? No hay una entrega completa del Señor. La Biblia dice, confía en Jehová con la mitad de tu corazón. Con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Proverbios 3:5. Jacob se apoyaba en su propia prudencia. Él estaba esperando primero que Dios le mostrara para él decir, bueno, entonces sí me entrego a él por completo. Y esta actitud no resolvió nada bueno para él. Lamentablemente Jacob, por tener esta actitud de no entregarse por completo a Dios, pasó 20 años trabajando para Labán. 20 años fuera de su casa, donde su salario le fue cambiado más de 10 veces, donde fue engañado por su suegro. En el día de su boda, ustedes conocen la historia, él quería casarse con Raquel y
amaba a Raquel. Dicen que los 7 años, si no estoy mal, fueron 7 años. 7 años que trabajó por ella. Dice que se le fueron como días de lo enamorado que estaba. ¿Se imaginan? Y sí pasa. A mí me tocó el último año, antes de casarme con mi esposa, tuvimos la relación a distancia, casi un año completo. Yo estaba en Georgia y ella estaba allí en Montemorelos. Y nos escribíamos cartas, ¿no? Por medio de email. Y allí todavía las tenemos, de vez en cuando les doy una mirada, ¿cierto? Para agarrar ánimo otra vez. Pero cuando uno está enamorado, el tiempo se pasa rápido, ¿no? Y estos 7 años para Jacob no fueron nada. Entonces estaba todo emocionado allí porque se iba a casar, le entregan a la supuesta Raquel y pues se la lleva para la casa. Imagino que ya estaba oscurito, no había luz, hermanos, no había luz, más que lámparas prendidas con fuego. Y pues al otro día cuando se levanta y mira al lado, vaya sorpresa, no es Raquel, es Lea la mayor, la que tenía ojos bonitos. No estaba bonita, pero tenía ojos bonitos. Eso dice la Biblia, no me crean a mí. Dice que Raquel era hermosa, pero que Lea tenía buenos ojos. Es así como cuando le preguntan, están dos amigas hablando, ¿no? Y están hablando de un muchacho que está tratando de conquistar a una de ellas y le dice, ¿y está guapo? Dice, no, pero es buena gente. Como si eso quitara todo lo demás, ¿no? Y lamentablemente engañan a Jacob y le toca trabajar otros 7 años más, y también dice que se le van como si fueran días, 14 años solamente para casarse con la mujer que él quería. Así que fue engañado terriblemente por su suegro. Durante esos años de duro servicio, Dios estaba disciplinando a Jacob, corrigiendo su carácter impetuoso y autosuficiente. En otras palabras, si Jacob hubiera confiado en Dios, si no hubiera sido autosuficiente, Dios no le hubiera permitido pasar por todas esas dificultades porque ya estaba listo. Y yo me pregunto, Señor, ¿será que por muchas cosas de las que paso, dificultades que enfrento, será porque no me estoy entregando por completo a ti, no estoy confiando completamente en ti? ¿Será que por eso tengo que pasar por estas dificultades para que logre aprender lo que significa confiar en el Señor? Pues eso era lo que le pasaba a Jacob. Dios permite pruebas para revelar lo que hay en el corazón y para conducir el alma a una confianza más profunda en Él. Entonces, si desde el principio confiáramos, no necesitaríamos pasar por estas dificultades. Increíble. Por eso Jesús se maravillaba de las personas que expresaban esta fe, que mueve montañas, como el centurión romano, que dijo, no, tú no necesitas ir a mi casa, Jesús. ¿Tú, para sanar a mi siervo? No, tú no necesitas ir. Desde aquí, di la palabra y mi siervo va a sanar. ¿Cierto? Y Jesús decía, bárbaro, ni siquiera en Israel he hallado tanta fe. Y esa es la fe que Dios espera de nosotros. Esa es esta confianza plena. Y el centurión hacía la lógica y decía, a ver, yo soy un soldado, un centurión, tengo 100 soldados a mi cargo. Si yo le digo a este soldado, ven, trae un vaso de agua, me lo trae. O sea, me lo trae porque me lo trae. Si le digo a este otro, quítame las chanclas y me lavas los pies, lo hace. ¿Sí? Si mando al otro, ve, tráeme X mandado, va y lo va a hacer. Yo estoy seguro que si yo doy la orden, ocurre. Entonces estoy seguro que este hombre, si él dice, él no tiene que ir a mi casa, si él dice, ocurre el milagro, ocurre el milagro. Ese era lo que él pensaba, el centurión. Y sí, Jacob prospera con sus bienes, empieza a tener beneficios materiales, pero hay algo que él no tiene, y es paz. Él no tiene paz en el corazón. Tiene familia, ganado, posesiones, pero sigue siendo un hombre tenso, temeroso, calculador.
Y la Biblia dice en Proverbios 17:1 que mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llenas de provisiones. No importa, hermano, si tienes la última camioneta, si tienes la casa de tus sueños, si tu estabilidad económica es buena, esto no importa. Si no hay paz en el corazón, y te lo puede decir cualquier rico que no tiene paz, no vas a estar tranquilo, no vas a estar tranquilo. Recuerdo de una persona muy adinerada, un filósofo, que no tenía paz en el corazón, Voltaire. Y dice él que él miraba por su ventana y veía a los campesinos ir a los campos. Y él podía ver que estas personas tenían paz. Y él no. Y él tenía todo. Y él, su disfrute, hermanos, increíble. Su televisión era ver a estos hombres cómo disfrutaban de una vida tranquila mientras él no podía hacerlo, ¿cierto? A pesar de que lo tenía todo. En esa misma condición se encontraba Jacob. Tenía todo, materialmente hablando, pero al mismo tiempo le faltaba todo. No se había entregado por completo al Señor. Y en todo este tiempo, mis hermanos, Dios no lo había abandonado. Él seguía esperando el momento indicado para que Jacob se entregara por completo y aprendiera a confiar en él. Y ese momento llegó en Génesis 32, cuando a Jacob le toca encontrarse con su hermano Esaú. Aquí no había de otra, sino entregarte por completo a las manos de Dios. Algo parecido a lo que decía el hermano Sergio Delgado hace un momento. Cuando te dicen te vamos a hacer una operación de corazón abierto, a ver, ¿vas a poner tu confianza en el cirujano? ¿Sí? ¿En la tecnología que hay hoy para operar? O sea, es tan crítico el momento que el mismo cirujano sabe, no te puede dar garantía de que las cosas van a salir bien. Ellos mismos saben, ellos mismos advierten. Mira, pues te vamos a operar, estos son los riesgos que hay, ¿cierto? Nunca te dicen, oye, te vamos a operar y mira, todo va a salir al 100, no te preocupes. ¿Qué cirujano dice esto, hermanos? Ninguno. Entonces, cuando un cirujano no te da garantía, ¿en quién depositas tu confianza? Pues no te queda de otra, en el Señor. Y en eso estaba Jacob. Sabía que se iba a encontrar con su hermano Esaú y sabía que lo que Esaú había prometido era quitarle la vida. Y en ese momento no tenía más de otra, sino confiar por completo en el Señor. El pasado lo alcanzó, el miedo lo envolvió, ya no podía huir, así que quedó Jacob solo, dice Génesis 32, 24, y luchó con un varón hasta que rayaba el alba. Esa noche es el fin del después, es el fin de cuando todo esté mejor. Es el comienzo de ahora con Dios. No te dejaré, le dijo Jacob a este varón que luchaba con él, si no me bendices, si no me das esa seguridad, esa confianza, esa paz que necesito, no te voy a soltar. En ese momento se estaba entregando por completo a Dios. No tenía de otra. Y la pregunta es, hermano, ¿hasta dónde necesita Dios permitir que tú llegues para que comprendas que necesitas entregarte por completo a Él? Y tú eres el que pones el límite. Tú eres. No soy yo. No es Dios. Dios te acompaña y está esperando. ¿Cuándo? ¿Cuándo se va a entregar por completamente a mí? ¿Cuándo va a decir, confío en ti, Señor, por completo? ¿Sí? Sin condiciones. ¿Sí? Así que Jacob había llegado al punto de la desesperación propia. Ya no confiaba en sus propias fuerzas. Se dio cuenta que todo era en vano lo que tenía. Se aferró al ángel con el clamor de una fe que no quería soltar. La victoria de Jacob fue el resultado de una fe perseverante. Él había aprendido que no podía prevalecer sino por medio del arrepentimiento, la humillación y la entrega total. La entrega total. Entonces, en ese momento, Dios decide cambiarle el nombre. Ya no es Jacob, como decía nuestro hermano Raudel en su predicación, el usurpador, el que engañaba. Ahora te llamarás Israel. No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Génesis 32,
versículo 38. Aquí muere el suplantador, aquí nace el príncipe con Dios, aquí termina la vida de postergación, aquí empieza la vida de la dependencia real en Dios. Y años después de que Jacob vivió todo lo que vivió, se encuentra ahora en Egipto. Increíble cómo Jacob, su vida, si tú ves la vida de Jacob, es muy interesante, cómo fue movido de un lugar a otro, todas las experiencias por las que pasó. Y tú sabes que llegó a Egipto porque este hijo que él tenía, que supuestamente había sido muerto por unas fieras, resulta que este hijo es la segunda persona más importante de Egipto y manda a llamar a su familia. Y llega Jacob, un anciano ya cojeando, porque en esa pelea con el varón de Dios, con el ángel del Señor, dice que su muslo se desconyuntó, él no caminaba bien, y llega así, ¿cierto? Anciano, cansado, y se encuentra con Faraón. Y en ese encuentro con Faraón, ahí registrado en el capítulo 47 de Génesis, vamos a leerlo juntos. Génesis capítulo 47, versículo 9. Podemos leer desde el 8 tal vez, 47, 8. Desde el 7 dice: también José introdujo a Jacob su padre y lo presentó delante de Faraón. Y Jacob bendijo a Faraón. Imagínense, qué tremendo este momento, ¿no? El hombre más poderoso de la tierra en ese momento. Egipto era la civilización más grande, el imperio más grande que había en ese momento. Jacob poniendo sus manos en la cabeza de este poderoso, este hombre cansado, mayor, con el muslo desconyuntado, poniendo sus manos sobre Faraón y orando a Dios por una bendición sobre él. Qué tremendo momento. Y luego dice, y Faraón dijo a Jacob: ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Interesante pregunta, ¿no? Yo creo que lo vio tan acabado que dijo, este viejito debe tener como 200 años. Y Jacob respondió a Faraón, miren su respuesta: los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Y miren lo que dice después: pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. No es amargura las palabras de Jacob aquí, sino que es lucidez espiritual. Lo que Jacob estaba diciendo, con pocos y malos han sido los días de mi vida, era reconocer que muchos años los vivió luchando cuando pudo haberlos vivido confiando. En otras palabras, todas las dificultades era simplemente el no haber confiado en el Señor por completo, no haberse entregado en Él. Y me acuerdo también la historia de David. Todos estos ejemplos se repiten una y otra vez. Cuando era perseguido por Saúl. Y ya había acabado todas las opciones que él tenía y entró en angustia. Dijo, ¿a dónde voy a ir ahora? ¿A dónde voy a ir? Ya Saúl conoce todos los escondrijos míos aquí, ya él sabe. Y ahí decide tomar la mala decisión de irse con los filisteos. Pero a lo que voy es, David se había ahorrado todo esto. Si dice, yo estoy seguro, mira, Dios lleva protegiéndome un montón de años. Ya se me acabaron los lugares, eso sí es cierto. Pero si Dios me protegió todo ese tiempo, lo va a volver a hacer. Si hubiera evitado todas las dificultades que pasó yéndose con los filisteos. Y lo mismo Jacob, todos esos pocos y malos días de los que hablaba con Faraón, no hubieran ocurrido si él hubiera decidido entregarse por completo a Dios al principio, sin poner condicionantes y decir,
si Dios me bendice, si Jehová me bendice, entonces será mi Dios. El Señor ya le había prometido que iba a estar con él. Lo que Dios le dijo a Jacob, lo que Dios esperaba allí, era que Jacob creyera en la promesa que él estaba dando de que iba a estar con él y se entregara por completo a él. ¿Saben quién hizo lo contrario? José. José fue cuando iba llevado por los mercaderes en el desierto, rumbo a Egipto, sin esperanza, viendo desde lejos su casa, la casa de su padre. Él decidió en ese momento entregarse por completo a Dios. Eso fue lo que José decidió. No tenía papá, no tenía mamá, hermanos, nadie. Entonces estaba a la orilla del peor momento de su vida. Estaba ya a punto de ser intervenido con una cirugía de corazón abierto. Dijo, si no me entrego al Señor por completo, no la armo. Y se entregó. Y miren la vida de José. Llega donde Potifar, el Señor lo bendice. Va a la cárcel, sí es cierto, por un poco de tiempo. Pero luego ¿a dónde llega? Lo de la cárcel era solamente el trampolín para brincar a Faraón. Y luego se convierte en el segundo hombre más poderoso del mundo conocido en ese momento, ¿cierto? Y todo porque decidió confiar plenamente en Dios. Todo esto se lo hubiera evitado Jacob si lo hubiera hecho desde un principio. Así que hermanos, no es la voluntad de Dios que pasemos por todas las dificultades que pasamos muchas veces. Si nosotros aprenderíamos la lección desde antes, entonces no tendríamos que pasar por todo eso. Yo era maestro de primaria y yo tenía una misión, un objetivo muy claro. Y mi objetivo y mi misión era que yo no iba a dejar, porque a mí me había pasado cuando yo era estudiante en la primaria, yo no iba a dejar que algún alumno mío se quedara atrás. En otras palabras, si yo enseñaba a sumar o a restar o a dividir, todos tenían que aprender y continuábamos con lo que seguía. Pero si uno se me quedaba, nos quedamos con él hasta que aprendiera y continuábamos. Esa era mi regla. Y mis alumnos se desesperaban, muchos de ellos que eran más inteligentes, Dios les dio esta habilidad, ¿cierto? Veían a otros que estaban ahí batallando y veían que yo no pasaba al siguiente tema. Y ellos ya se la sabían, ¿no? Y yo le decía, mira, tienes dos opciones, una, lamentarte y sufrir ahí, otra, ayudarme a enseñarle a él. Hasta que él aprenda, todos seguimos al otro tema, ¿cierto? Pero yo no me podía mover hasta que no aprendiera la lección. Y lo mismo hace Dios. Lo mismo hace Dios, ¿cierto? Hasta que tú no aprendas a confiar plenamente en Él, hermanos, sin importar lo que esté ocurriendo ahora, sin importar. Y ustedes saben lo que está ocurriendo ahora. Hasta que tú no aprendas a confiar plenamente en Él, Él no va a pasar de lección. Él no va a pasar. Hasta que tú aprendas esto. Porque de esto depende tu vida eterna, mi hermano. De que tú confíes en el Señor por completo. Si tú no depositas por completo tu confianza a Él no puede salvarte, ¿cierto? Solamente Él puede salvar a alguien que confía plenamente en Él. ¿Por qué los israelitas no entraron? La primera generación no entró a Canaán. Solamente por eso. Por fe, no confiaron plenamente en Dios. Esos gigantes, no, o sea, yo sé que Dios abrió el mar rojo, yo sé que mandó maná, yo sé que las chanclas que estoy usando nunca se me desgastaron, ¿cierto? Yo sé todo esto, pero esos gigantes, no. Dejaron de confiar. ¿Qué dijo el Señor? No han aprendido la lección. Ni modo, 40 años más en el desierto. ¿Quién decidió? ¿Dios o ellos, mis hermanos? Ellos. Y tú eres quien decides cuántos años, cuánto vas a postergar si no te entregas. La historia de Jacob es una prueba de que Dios no abandona al pecador, sino que lo conduce por caminos de disciplina hasta que aprenda a confiar plenamente en Él. La Biblia confirma este principio
Bueno me es haber sido humillado, dice el salmista, para que aprenda tus estatutos. Pero si los hubiera aprendido desde antes, no hubiera tenido que ser humillado, ¿cierto? El que al viento observa, no sembrará, y el que mira a las nubes, no segará. Jacob miró muchas veces las nubes, el miedo, el pasado, la inseguridad, el riesgo, hasta que aprendió que si no siembras hoy, si no te entregas hoy, no cosechas mañana. Jesús lo dijo así: el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás, no es apto para el reino de Dios. Aquel que tiene la mano en el asadón, pero está mirando hacia atrás todavía, como que, bueno, estoy con Dios, pero como que no. No es apto para el reino de Dios. Entonces al Señor dice, tengo que trabajar más en Él, hasta que deje de estar mirando para dónde, para atrás, ¿cierto? Y Santiago añade, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si tú ya sabes que esto es, ¿cierto? Hay que ir con fe hacia adelante. Después de recorrer la vida de Jacob, después de escucharlo decir, pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, después de oír a Salomón también decir en Eclesiastés, el que el viento observa, el que espera las condiciones perfectas no sembrará, y el que mira las nubes no segará. Yo he escuchado personas cuando yo les doy el evangelio, me dicen, no, pues tal vez cuando yo sea ya mayor, así viejito, casi a punto de morirme, entonces ahí me entrego a Dios. Esperando las condiciones perfectas, ¿no? Quiero terminar con una historia real que resume este principio de una manera poderosa. Quiero hablarles de un hombre hindú llamado Dashrath Manjhi. Ahí disculpe este señor si no pronuncié bien su nombre, ¿no? Él era un campesino pobre. Voy a pedir a nuestro hermano Efren que ponga unas imágenes de él. Es una persona real, sin estudios, sin maquinaria, sin apoyo del gobierno. Un día su esposa sufrió un accidente grave. El hospital más cercano estaba a 70 kilómetros de distancia y una enorme montaña separaba su aldea del camino. Y lamentablemente ella no llegó a tiempo y murió. Ese dolor pudo haberlo dejado amargado, resignado, paralizado. Pero este hombre tomó una decisión. No iba a esperar a que alguien más resolviera el problema. Sin excavadoras, sin recursos, solo con un martillo y un cincel empezó a golpear la montaña. Una montaña de piedra, hermanos. Día tras día, mes tras mes, año tras año, 22 años. La gente se burló de él, lo llamó loco, pero él siguió. Y al final abrió un camino de más de 100 metros de largo y varios metros de ancho, que redujo el viaje al hospital de 70 kilómetros a solo 15. Su perseverancia cambió el destino de todo su pueblo y salvó muchas vidas gracias a esta perseverancia. Todo porque un hombre decidió no esperar el momento perfecto. El gobierno, cuando me manden los bulldozers, me abren esto, todo va a cambiar, todo va a ser mejor. Cuando mis vecinos decidan trabajar conmigo y ayudarme a tumbar esta montaña, ahí voy a hacerlo. Cuando tenga esta herramienta poderosa para tumbar las piedras, ahí voy a hacerlo. Y yo te pregunto, mi hermano, ¿qué estás esperando para entregarte por completo a Dios? ¿Las condiciones perfectas? ¿O sigues mirando las nubes? ¿Sigues esperando ese momento mágico donde todo va a cambiar y vas a decir, aquí es, ahora sí me entrego? Pues si esa es tu decisión, vas a terminar diciendo como Jacob, pocos y malos fueron mis días. Cuando pudiste haber disfrutado de paz, de tranquilidad, del gozo que solo Dios puede dar. Hermanos, el mensaje es claro. El que espera el clima perfecto nunca siembra. El que espera sentirse listo nunca obedece. El que siempre dice mañana pierde el hoy. Dios te dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. No esperes más, no esperes que todo esté en orden, no esperes
a que el miedo se vaya. Siembra hoy, entrégate hoy, reconcíliate hoy, camina con Dios hoy, entrégate por completo a Él hoy. Porque el que mira demasiado las nubes nunca cosecha nada, pero el que decide ir con fe hacia el Señor encuentra la victoria. Dios te bendiga, querido hermano. Ahí hay unas fotos donde puedes ver el camino que este hombre abrió. Mira cómo lo usa la gente. 22 años, él con fe, con su martillo. Y miles de personas, ¿cierto? Hoy son beneficiadas gracias a la labor incansable de este hombre. Y yo estoy seguro, mi hermano, que si tú te entregas al Señor por completo, por fe, por completo a Él, la vida de muchas personas alrededor tuyo también van a ser bendecidas. En Hebreos capítulo 11, donde muestra a todos estos hombres de fe que lograron grandes cosas, dice, y todos estos, versículo 39, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Todos estos hombres que lograron grandes cosas no vieron, ¿cierto?, al Señor Jesús y todo lo que Dios tenía preparado para ellos. Pero por fe creyeron, avanzaron, lograron grandes cosas y finalmente un día recibirán la recompensa. Y yo estoy seguro, mis hermanos, que si hoy por fe tú decides entregarte al Señor por completo, sin reservas, no importa cuántos años lleves en la iglesia, el cargo que tengas, si dices hoy al Señor, Señor, no me espero más, me entrego desde ahora mismo, ¿cierto? Vas a estar también en esta lista de grandes hombres que por fe lograron grandes cosas. Vamos a orar. Señor y Dios, Padre del cielo, damos gracias por dejar en tu palabra estas historias que nos motivan, nos animan, nos dan esperanza. La vida de Jacob, Señor, un hombre que luchó toda su vida, sin necesidad, Padre, porque si él se hubiera entregado a ti desde el principio por completo, no hubiera tenido que aprender estas lecciones. Padre, no queremos que nuestros días sean pocos y tristes. Queremos desde ahora entregarnos a ti por completo, sin reservas, sin importar lo que vemos, Señor, lo que nos dicen las noticias, nuestros compañeros, sin ver las nubes, esperando el momento perfecto. Desde ahora, Padre, ahora es el momento perfecto. Y decidimos entregarnos a usted, Señor, suplicarle, usted puede aceptar nuestra vida, transformarnos, como decía este canto, Señor, y hacernos dignos para su honra y gloria. Oro por cada persona aquí presente, Señor, que pueda usted poner paz en el corazón de ellas. Cualquier cosa que impida, Padre, esta entrega, pueda ser puesta a un lado. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Dios les bendiga.